El mundo está al borde del colapso. Las guerras arden, las economías tiemblan y los aliados buscan desesperadamente un liderazgo en el que puedan confiar. Pero en lugar de una mano firme al timón, Estados Unidos está siendo dirigido por un hombre cuyas acciones solo alimentan el caos: Donald Trump. Ayer mismo aparecieron imágenes de Trump deambulando por el techo de la Casa Blanca, hablando de forma incoherente sobre armas nucleares y jactándose de que él paga todo por sí mismo. Fue una escena surrealista que dejó tanto a los estadounidenses como a la comunidad internacional preguntándose si Estados Unidos aún cuenta con el liderazgo que necesita en este momento tan peligroso. Tras bambalinas, su posición política se derrumba. Los estados de Estados Unidos, que antes lo respaldaban, ahora mantienen su distancia. Y en el extranjero, aliados tradicionales cuestionan en silencio y a veces abiertamente si pueden trabajar con un presidente que lanza afirmaciones amplias y no verificadas en televisión en vivo. Socava la confianza y prioriza batallas personales por encima de la unidad nacional. Esto ya no es solo turbulencia política, es el aislamiento total de Donald Trump. Abandonado en casa, abandonado en el extranjero y viendo su carrera caer en picada. Durante años, Donald Trump construyó su marca política sobre la idea de que contaba con la lealtad del corazón de Estados Unidos, que los líderes estatales lo respaldarían sin importar la tormenta que golpeara a Washington. Pero ahora ese mito se está desmoronando. En las últimas semanas, el silencio de gobernadores y legisladores que antes lo defendían con fuerza ha sido ensordecedor. Muchos han evitado aparecer en público con él, han rechazado invitaciones a eventos privados o simplemente se han negado a comentar sobre sus últimas controversias. La realidad política es clara. Asociarse con Trump se está convirtiendo en un lastre, no en una ventaja. Y gran parte de esta erosión comenzó con un escándalo que se niega a desaparecer: el caso de Jeffrey Epstein. Según informes creíbles, Trump y sus principales asesores se reunieron recientemente en una residencia privada para discutir cómo contener cualquier daño político derivado de sus conexiones pasadas. Fuentes afirman que estas conversaciones no buscaban abordar el tema de forma abierta, sino garantizar que cierta información nunca llegara al público. Las cifras lo dicen todo. Una nueva encuesta nacional reveló que el 68% de los estadounidenses cree que el gobierno oculta pruebas. En el caso Epstein, solo el 9% está en desacuerdo. Esto no es solo escepticismo, es una crisis de confianza y está envenenando la posición de Trump en estados clave que necesita para cualquier supervivencia política futura. Los líderes estatales que leen las mismas encuestas y sienten la presión de sus electores han empezado a calcular el costo de mantenerse demasiado cerca de él. En los estados péndulo, el cálculo es brutal. La paciencia de los votantes se agota y el riesgo de repercusiones políticas es demasiado alto. Incluso en bastiones profundamente republicanos el tono ha cambiado. Lo que antes eran respaldos incondicionales, ahora son declaraciones cautelosas o un silencio total. Así es como comienza el aislamiento político en Estados Unidos. No con un solo anuncio dramático, sino con decenas de pequeños y deliberados actos de distanciamiento. Y para Donald Trump, esos actos se acumulan rápidamente, ladrillo a ladrillo, construyendo un muro entre él y los mismos estados que alguna vez lo llevaron al poder. El abandono en casa ya es bastante dañino, pero cuando los aliados más cercanos de Estados Unidos empiezan a dar un paso atrás, las consecuencias alcanzan un nivel completamente nuevo. Durante décadas, Estados Unidos ha dependido de una red de socios de confianza en Europa, Asia y más allá para proyectar fuerza, negociar acuerdos comerciales y responder a crisis globales. Esa red depende de una cosa por encima de todo: la confianza en el presidente estadounidense. Donald Trump está perdiendo esa confianza a una velocidad récord. Un incidente en particular ha alimentado las dudas en las capitales extranjeras. En una entrevista televisada, Trump afirmó que la Unión Europea había aceptado entregarle 600,000 millones de dólares para que los invirtiera como quisiera, supuestamente a cambio de una reducción en los aranceles estadounidenses.
El problema era completamente no verificado y, según funcionarios europeos, totalmente falso. Para los diplomáticos experimentados, esto no fue solo una exageración imprudente, fue una señal peligrosa de que el presidente de Estados Unidos podría hacer afirmaciones económicas de gran alcance sin una sola prueba. Para los aliados que dependen de negociaciones predecibles y basadas en hechos, tales declaraciones son señales políticas de alarma. Las repercusiones han sido rápidas, pero sutiles. Los líderes de naciones aliadas han comenzado a enfocar su atención en otros socios, fortaleciendo lazos entre sí en lugar de depender de la dirección de Washington. En privado, funcionarios de gobiernos europeos y asiáticos expresan dudas sobre si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, puede ser un socio confiable que cumpla su palabra. El momento no podría ser peor. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido públicamente que la agresión de Rusia contra su país requiere una fuerte y unida presión internacional, especialmente por parte de Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de unir a los aliados detrás de un plan coherente, Trump se ha visto consumido por disputas personales, declaraciones controvertidas y maniobras de control de daños políticos en casa. Y así el efecto dominó crece. Cada nueva afirmación que no resiste el escrutinio, cada espectáculo público que distrae de la diplomacia seria, clava otra cuña entre Trump y los aliados de Estados Unidos. El resultado no es solo una vergüenza, es el lento desmantelamiento de una red de alianzas globales que tardó generaciones en construirse. Mientras la posición de Donald Trump en el extranjero se desmorona, sus problemas en casa siguen multiplicándose. Más allá de la tormenta política que rodea la controversia de Epstein, las propias palabras y decisiones políticas de Trump están alienando amplios sectores de la población estadounidense y dando a los líderes estatales más razones para mantener las distancias. Uno de los episodios más dañinos provino de una entrevista televisada en la que Trump hizo declaraciones generales sobre la mano de obra migrante. Sugirió que los inmigrantes latinos estaban naturalmente capacitados para el trabajo agrícola e insinuó que si sufrían lesiones, no se quejarían. Comentarios ampliamente condenados por ofensivos y fuera de lugar. También arremetió contra la comunidad afroamericana residente en zonas urbanas, insinuando que no están dispuestos a realizar labores del campo. Estas declaraciones no solo fueron inapropiadas desde el punto de vista político, sino que también resultaron autodestructivas. En un país donde la diversidad constituye una de sus principales fortalezas, este tipo de discurso envía un mensaje negativo a millones de votantes, el de que sus aportes no son apreciados. Los gobernadores y autoridades locales, especialmente en regiones con gran presencia de inmigrantes y minorías, tienen escasos motivos para vincularse públicamente con esas posturas. Las decisiones tomadas por su administración también han sido fuente de malestar. Durante su mandato, se redujo el presupuesto federal destinado a programas de vacunación, al tiempo que se acusó a distintas agencias de beneficiar a las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores agrícolas. Un evento en particular encendió las alarmas. Un brote de enfermedad relacionado con lácteos no pasteurizados en Florida dejó a 21 personas afectadas, entre ellos 6 menores. Críticos apuntan que esto refleja una gestión que privilegia discursos políticos marginales antes que la protección de la salud pública. El impacto acumulado de estos escándalos es directo y letal. Para quienes ocupan cargos estatales y deben responder ante sus comunidades, mantener cercanía con Trump implica cada vez más costos políticos y menos beneficios. A medida que más alcaldes, legisladores y gobernadores optan por alejarse sin hacer ruido, el entorno de apoyo cercano que alguna vez lo respaldó se reduce notablemente, dejándolo cada vez más solo dentro de su propio país. En tiempos dominados por noticias constantes y la viralización en redes, la percepción lo es todo. Y en las últimas semanas, la imagen pública de Donald Trump ha recibido un golpe tras otro. Desde apariciones incómodas en la cima de la Casa Blanca hasta entrevistas plagadas de afirmaciones sin sustento, los medios han aprovechado cada momento. Las cadenas principales repitieron imágenes de Trump deambulando por el tejado presidencial,
mientras los noticieros nocturnos se burlaban de sus dichos sobre construir armamento nuclear ahí mismo. Los analistas políticos diseccionaban sus intervenciones, señalando errores graves. Incluso medios habitualmente alineados con su visión han tenido dificultades para justificar estos episodios, calificándolos de extraños y contraproducentes. Pero los números son aún más demoledores. Una reciente encuesta nacional mostró que el respaldo a Trump entre los hombres ha bajado al 39%, la cifra más baja jamás registrada en ese segmento, que anteriormente fue crucial para su éxito. La caída es aún más profunda entre mujeres independientes y comunidades minoritarias clave. La base de apoyo que alguna vez sostuvo su ascenso comienza a fragmentarse. La reacción no se limita al periodismo. En redes sociales, figuras antes fieles hoy expresan abiertamente dudas sobre su capacidad, mientras que otros actores políticos influyentes alientan a sus seguidores a buscar nuevas opciones. El tono ha cambiado. Ya no se trata de defenderlo a toda costa, sino de tomar distancia, ya sea en silencio o de forma abierta. En política, el impulso es determinante, y ahora mismo, Trump se encuentra en retroceso. Cada artículo negativo, cada vídeo viral y cada caída en las encuestas agrandan la distancia entre él y las bases, funcionarios y medios que necesita para mantener su relevancia. Ya no se trata de un aislamiento progresivo, sino de una caída abrupta. Y si los problemas internos ya son preocupantes, el distanciamiento internacional lo revela todo. En diplomacia, a veces el silencio de los aliados dice más que cualquier declaración oficial. Y últimamente, ese silencio desde los socios más cercanos de Estados Unidos habla por sí solo. En reuniones privadas, diplomáticos europeos, asiáticos e incluso de aliados tradicionales en defensa, expresan inquietudes no solo sobre políticas, sino sobre la credibilidad misma del liderazgo estadounidense bajo Trump. Cuando un jefe de Estado lanza declaraciones económicas de gran escala, como afirmar que recibió 600,000 millones de dólares por parte de la Unión Europea, y estas son inmediatamente negadas por los propios países involucrados, se rompe la base de confianza esencial para cualquier alianza. Esa confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. Por ello, varias naciones han comenzado a reformular sus estrategias externas, estableciendo acuerdos entre sí en lugar de seguir esperando orientación desde Washington. Algunas de estas naciones incluso han desplazado negociaciones clave hacia espacios regionales donde Estados Unidos no tiene participación directa, dejando claro un cambio discreto pero profundo en el eje de poder. En materia de seguridad internacional, el panorama tampoco es alentador. La reciente solicitud del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pidiendo un compromiso más firme de Estados Unidos frente a la agresión rusa, fue una llamada de atención. Sin embargo, lejos de liderar una respuesta conjunta, Trump ha estado enfocado en asuntos personales y polémicas internas. Para sus aliados, esto va más allá de una mala imagen. Representa una duda seria. ¿Puede Estados Unidos ser un referente global cuando se ve envuelto en una crisis interna continua? Cada vez más gobiernos parecen responder que no. Y con cada saludo protocolar sin entusiasmo, cada oportunidad desperdiciada para mostrar unidad, la desconexión de Trump en la escena mundial se acentúa, dejando un vacío que otros actores internacionales están dispuestos a ocupar. En política, el aislamiento rara vez ocurre de forma repentina. Suele construirse poco a poco, con un apoyo que se desvanece aquí, una ausencia notable allá, hasta que un día ya no queda red de respaldo. Para Donald Trump, ese momento ya no es una posibilidad futura, ha llegado. Dentro del país, antiguos aliados en los estados, gobernadores, congresistas, autoridades locales, que antes buscaban estar a su lado, ahora toman distancia. El escándalo por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, la reacción negativa a sus declaraciones divisivas sobre minorías, y los fallos en políticas públicas han hecho girar la opinión en su contra, especialmente en regiones estratégicas. Para muchos líderes estatales,
seguir asociados a Trump ha dejado de ser un activo político y ahora representa un peligro que puede costarles el cargo. Fuera del país, la situación no es distinta. Es quizás aún más crítica. Las naciones que históricamente fueron aliadas no solo están cuestionando la confiabilidad de Trump, están rediseñando sus relaciones exteriores para depender cada vez menos de Washington. Se están renegociando tratados, se llevan a cabo encuentros militares sin la participación estadounidense y surgen nuevas coaliciones que excluyen de forma deliberada al presidente de Estados Unidos. Lo que vuelve este aislamiento completamente total es que se alimenta a sí mismo. La fragilidad interna debilita la posición internacional, mientras que la desconfianza externa mina la seguridad interna. El resultado es un círculo vicioso en el que cada error potencia ambos problemas. Para un presidente, esto equivale políticamente a estar solo en una sala llena de gente, rodeado por personas, pero sin que ninguna esté dispuesta a dar un paso adelante cuando hablas. Y en los ámbitos de alto riesgo de la diplomacia mundial y la gobernanza estadounidense, ese silencio no solo es humillante, es letal. La trayectoria política de Donald Trump siempre ha estado marcada por extremos: mítines multitudinarios y derrotas contundentes, declaraciones audaces y controversias intensas. Pero hoy, su característica más definitoria es algo mucho más peligroso para cualquier líder: el aislamiento total. Los estados de Estados Unidos se están distanciando, reacios a apostar su futuro por un presidente atrapado en escándalos y en caída en las encuestas. Los aliados internacionales, que en su momento fueron los pilares de la influencia global estadounidense, están silenciosamente construyendo un mundo donde la voz de Washington importa cada vez menos y en ocasiones nada. La imagen es clara: un líder rodeado no de socios fieles, sino de un vacío inmenso. Esta no es una tormenta que pueda superarse con un discurso apasionado o un cambio súbito en la política. La confianza, una vez perdida, rara vez regresa. Y para Trump, los puentes hacia sus aliados, tanto nacionales como internacionales, no solo están en llamas, sino que ya se han derrumbado en el olvido. La cuestión ahora no es si podrá recuperar apoyo, sino si queda alguien que realmente quiera rescatarlo. Para Estados Unidos y para el mundo que observa, el espectáculo de un presidente estadounidense abandonado en todos los frentes es tan histórico como alarmante. Para Donald Trump, podría tratarse del capítulo final de una carrera que en otro tiempo parecía imparable. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.